Entonces vamos a hablar sobre el siguiente tema. Este siguiente tema es la valoración neurológica y la escala de coma de Glasgow y el monitoreo pupilar, ¿no? Vamos a ver, dentro de la evaluación neurológica, que es una actividad muy importante de todos los profesionales, ¿no?, de la salud para valorar a un paciente, más todavía para el profesional de enfermería, ¿no? Valoración neurológica y cuidados intensivos. La mayoría de enfermedades y lesiones del sistema nervioso provocan cambios dentro de la funcionalidad de un órgano. Las condiciones del paciente de la UCI no facilitan la realización de una extensa valoración, porque está en un paciente crítico, ¿no? Entonces vemos que para tener conocimiento de esto tenemos que tener en cuenta los componentes del sistema nervioso. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Y este sistema nervioso periférico está compuesto por sistema nervioso somático y un sistema nervioso autónomo. Entonces ustedes ven aquí, ¿no?, la cantidad de órganos que compone el cerebro. Entonces cada zona de este cerebro tiene una determinada actividad en la persona, ¿no? Movimientos, ¿no? De repente sensibilidad, etcétera, ¿no? De los diferentes órganos de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, nosotros movilizamos las manos, nosotros caminamos, nosotros olemos, nosotros, ¿no?, hablamos, hacemos movimientos ¿no?, de cadera, miccionamos, etcétera. Todo eso está relacionado con, con las características de este parte del cerebro, ¿no? Cada zona tiene un funcionamiento y una actividad. El tronco encefálico controla funciones vitales como la respiración, la regulación cardíaca, ¿no?, vasoconstricción. Transmite información entre el cerebro y la médula espinal. Las vías sensitivas están relacionadas con las motoras y las vías motoras involuntarias. La formación reticular regula el grado de actividad basal del sistema nervioso central, ¿no? Hay que conocer los nervios craneales, ¿no? Mesencéfalo, el tronco encefálico consta de mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. El tálamo dirige señales sensitivas, ¿no? El hipotálamo regula las glándulas endocrinas vía de la hipófisis, control del sistema nervioso autónomo, control de comportamientos como la parte alimentaria, sexual, el estrés. El hipotálamo está controlado por los centros superiores nerviosos. Los núcleos hipotálamos consta de los nervios supraópticos, nervios paraventriculares, los nervios A4, MPO, los nervios suprachismáticos y el sistema de túbero infundibular, ¿no? Son órganos que tienen actividad sensitiva y motora de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, una exhaustiva evaluación neurológica va a tener que ser el estudio de todos estos órganos para poder, ¿no?, tener una evaluación neurológica profunda. De todas estas cortezas que está compuesta el cerebro va a dar, pues, origen al pensamiento, a la memoria, a la personalidad, al lenguaje, la conciencia, la atención, la emoción, la motivación, los análisis sensoriales y las funciones motoras. El 70% a 80% de las neuronas del cerebro está compuesta por corteza cerebral, ¿no? Ustedes ven aquí los lóbulos, ¿no? Hay un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital y un lóbulo temporal. El lóbulo frontal, ¿no?, planifica y da funciones motoras, ¿no? El lóbulo parietal, sensaciones somáticas. El lóbulo occipital, con la visión. El lóbulo temporal, el aprendizaje, la memoria y emoción y la audición. El sistema piramidal, los músculos se controlan de forma contralateral a la corteza primaria. Las fibras descendentes cruzan a nivel del tronco encefálico y el bulbo raquídeo. Esta corteza motora representa los músculos de los dedos y de la cara, ¿no? Es una vía piramidal. Aquí vemos el sistema extrapiramidal, ¿no? Vemos la estructura estriada dorsal y la estructura estriada ventral.
Valoración de enfermería. Entonces vamos a hacer, ¿no? Como ustedes han visto, es muy profundo la valoración de la parte neurológica del paciente, que lo hacen más los neurólogos, ¿no? Los neurólogos van a valorar muy específicamente la parte neurológica del paciente. Pero de todo esto hemos sacado, pues, valoración que hacen actividades de profesionales de enfermería como profesionales de la salud, como somos los enfermeros. Entonces, al hacer esta valoración, vamos a detectar cambios potencialmente graves antes de que se presenten problemas irreversibles. Vamos a coger, ¿no?, esquemas que nos van a ayudar a una valoración rápida de nuestro paciente en el aspecto neurológico. Esto es la valoración neurológica que ha cogido enfermería para valorar en forma, ¿no?, mucho más eh, práctica para el trabajo de enfermería. Que consta de nivel de conciencia, el control pupilar, el patrón respiratorio, la función motora, la función refleja y los pares craneales e inclusive las funciones vitales. Esto es lo que se va a ver en la parte de enfermería, ¿no? En la valoración de los estadios de la conciencia vamos a tener en cuenta lo que es la alerta, la somnolencia, la unibilación, el estupor y el coma. Vamos a ver qué cosa es la categoría de alerta. El paciente responde de manera natural a mínimos estímulos externos, ¿no? El letargo, paciente somnoliento, inactivo, necesita un estímulo más intenso para despertar. El embotamiento es la indiferencia a los estímulos externos, mantiene la respuesta fugazmente. Y el estupor solo despierta con estímulos externos, ¿no? Un estímulo doloroso, que se puede hacer a nivel ¿no?, a nivel de la clavícula, a nivel del plexo, puede ser también a nivel del brazo, ¿no? Es un dolor sensitivo. El coma, la estimulación energética no produce ninguna respuesta nerviosa voluntaria, ¿no? Entonces el coma es la parte ya más peligrosa que se puede ver en estos pacientes, ¿no? También vamos a ver la valoración de enfermería con la escala de Glasgow, que es una escala que utilizamos comúnmente en la valoración del paciente crítico, ¿no? Vemos que la valoración de la escala de Glasgow, tenemos aquí el esquema que consta de 3 parámetros grandes, como es la apertura ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. Tenemos que la apertura ocular, un puntaje del 1 al 4. En la respuesta verbal, el puntaje viene del 1 al 5, y en la respuesta motora, el puntaje viene del 1 al 6. El puntaje de la apertura ocular, cuando es espontánea, tiene un puntaje de 4. Al estímulo verbal, ¿no? Al estímulo verbal, cuando le dices, hola, ¿no?, ¿cómo te llamas? Y te responde, o responde abriendo los ojos, entonces tiene un puntaje de 3. Y cuando tiene un estímulo doloroso y tiene una apertura ocular, tiene un puntaje de 2. Cuando el paciente no apertura ocular, ¿no?, la apertura ocular no se ve, a pesar de que hay un estímulo que se le puede hacer tanto verbal o tanto doloroso, sería ninguna, sería 1. La respuesta motora es cuando obedece órdenes, un puntaje de 6. Cuando localiza el dolor, 5. Flexión normal, 4. Flexión anormal, un puntaje de 3. Y extensión, un puntaje de 2. Y cuando hay ninguna, es 1. La respuesta verbal, cuando está orientado, puntaje 5. Cuando hay una conversación confusa, puntaje 4. Cuando son palabras inapropiadas, puntaje 3. Los sonidos son incomprensibles, puntaje 2. Y cuando no hay ninguna respuesta verbal, un puntaje 1. El puntaje máximo de estos pacientes es 15 y el puntaje mínimo es 3, ¿no? Cuando el paciente tiene un puntaje menor de 8, es un criterio de intubación, ¿no?, de estos pacientes críticos.
vemos que el Glasgow es una escala que se utiliza bastante en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces ustedes ven aquí, hay un checklist de una escala de Glasgow que nos tiene 4 parámetros, ¿no? Que vamos a comprobar, vamos a observar, vamos a estimular y vamos a valorar. Entonces vemos que tenemos que tener bastante observación, ¿no? Bastante práctica en ver a estos pacientes y dar un puntaje de escala, ¿no? El adecuado para poder valorar a este paciente en el aspecto neurológico. Paciente que tiene tubo endotraqueal es considerado el tubo como 1, o en todo caso lo consideran como una letra T nada más, ¿no? Entonces, si ustedes ven un paciente despierto, que obedece órdenes, ¿no? Y mueve los miembros superiores e inferiores y moviliza tiene apertura ocular espontáneamente, pero tiene un tubo traqueal, tiene un puntaje de 10 más T, le dicen, ¿no? Porque la T va a representar el tubo traqueal del paciente. O en todo caso consideran 1, ¿no? O sea, 10 más 1 serían 11, ¿no? Esa es la valoración que normalmente realizamos en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Aquí ven ustedes la escala de Glasgow normal que utilizamos y la escala de Glasgow modificada, que al final sigue siendo lo mismo, pero aquí ya van a valorar el tubo traqueal, ¿no? Con gestos, y que va a tener el mismo puntaje, ¿no? Va a depender bastante de cómo vamos a valorar los gestos del paciente teniendo un tubo traqueal. Entonces la diferencia aquí es que vamos a valorar los gestos en la respuesta verbal, ¿no? Los gestos relacionados a un paciente intubado, ¿no? Entonces la evaluación verbal va a ser con un puntaje igual de 5, 4, 2 y 1, según los gestos con tubo traqueal. Esa sería la escala de Glasgow modificada. La valoración de enfermería en el control de pupilas, vamos a ver el tamaño, la simetría y la forma, la reacción a la luz, valorar los movimientos oculares. Entonces ustedes ven aquí, tienen que valorar las pupilas. Esta es la pupila, ¿no? La que está señalando la flecha, ¿no? Entonces ven ustedes también la reacción a la luz. Tienen que ser fotorreactivas, ¿no? Entonces aquí se ve la fotorreactividad de las pupilas, ¿no? Miren cómo es que, ¿no? Se vuelve pequeña y se vuelve normal, ¿no? Entonces vamos a ver eso. Aquí vemos una asimetría, ¿no? ¿Esto cómo se llama? Se llama anisocoria, ¿no? Miren, aquí está pequeña con midriáticas y aquí está dilatada, grande con midriáticas, ¿no? Aquí están mióticas y aquí están midriáticas, ¿no? Mióticas y midriáticas. ¿Cómo se llama esto? Anisocoria, ¿no? Anisocoria, ¿no? Entonces, según la clasificación, según el tamaño, las pupilas se van a considerar mióticas, si ustedes ven aquí las pupilas pequeñas, medias o normales, ¿no? Normal, y midriáticas cuando están mayor de 5, ¿no? Mayor de 4, ¿no? De 2 a 3 es considerada normal. Según la relación entre ellas, hay isocóricas cuando es normal, ¿no? Cuando todos los dos son iguales, no pueden ser pequeñas las dos, y pueden ser grandes, o sea, pueden ser mióticas o pueden ser midriáticas, pero derecho, izquierdo, igual. Anisocoria cuando uno está pequeña, el otro grande, y discóricas cuando están, ¿no? Desiguales. Según la respuesta de la luz, reactivas y arreactivas, ¿no? Aquí vemos anisocóricas, ¿no? Anisocóricas. Vemos movimientos oculares anormales, ¿no? Como ven ustedes aquí, el músculo, ¿no? El músculo óptico está decaído, ¿no? Ven como si estuviesen durmiendo. Aquí movimientos oculares, ¿no? Que son indiferenciados, ¿no? Este es el reflejo de la muñeca, ¿no? Patrón respiratorio, vamos a ver que es característico de, ¿no? De algunas anomalías como el Checkenstoy, ¿no? La taquipnia, la apneica y la táxica, ¿no? Que están relacionadas con algunas zonas del cerebro, el diencéfalo, el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo.
Alteraciones, estos problemas respiratorios son secundarios a los compromisos neurológicos que pueden dañar el cerebro, ¿no? Que están relacionados con la hipoxemia. Aquí vemos ¿no? Unas ondas que se van a ver en la pantalla de monitoreo. En el monitor multiparámetro se va a ver las ondas de la frecuencia respiratoria y vamos a relacionar con las respiraciones que son patológicas y que nos da a entender que hay alguna zona que se está dañando, ¿no? Entonces ven ustedes también aquí la función motora, un volumen muscular, tamaño y forma, atrofia y hipertrofia. Aquí ve cómo es que esta postura que da que los brazos estén internos, ¿no? Las palmas de las manos, ¿no? Hacia adentro, es una postura de decorticación. Y una postura de aceleración cuando los brazos están hacia afuera, ¿no? Y vemos esos movimientos, esas posturas anormales que nos dan indicio que hay un problema neurológico en este paciente. Entonces, también vamos a ver los reflejos óculocefálicos, los reflejos fotomotor, reflejos corneales, los reflejos tusígenos, como hemos visto con respecto a la respiración, los óculos vestibulares y los reflejos nauseosos. Son reflejos que son valorados en un paciente, ¿no? Reflejos de Babinski. Lo normal es que flexionen los dedos al estímulo, ¿no? Lo normal es que se flexionen los dedos, ¿no? Entonces, si los abres en forma de abanico con una dorsiflexión del dedo gordo hacia la cabeza del paciente, es Babinski positivo y se sospecha de lesión neuronal motora superior, ¿no? Entonces, aquí vemos la parte negativa, ¿no? Y la parte positiva, ¿no? Positiva. Babinski. Evaluación de los pares craneales. Todos estos pares craneales tienen una forma de evaluar, ¿no? Entonces, ¿cuántos pares craneales hay? Tenemos 12 pares craneales, ¿no? El reflejo palpebral y la respuesta corneal, si está alterada, se sospecha de lesión en el tronco encefálico en el quinto y séptimo par craneal, que son el nervio trigémino y el nervio facial, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí se le pide que enseñe los dientes, que sonría, si hay asimetría, habrá una lesión en el en el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Mira, no hay una simetría entre el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? Y no, con respecto a la comisura labial. Aquí dice que se le pide que saque la lengua y ahí se va a ver, ¿no? La diferencia que, ¿no? Miren, este es cuando el nervio hipoglóseo está dañado o afectación del décimo par craneal. La lengua se lateraliza, ¿no? Se pone a un lado, entonces hay un defecto en el nervio hipoglóseo. Aquí vemos los 12 pares craneales, ¿no? Que tenemos el nervio olfatorio, el nervio óptico, el nervio ocular común, el cuarto par craneal, que es el nervio tropiar, el quinto par craneal, el nervio trigémino, el sexto par craneal, el nervio oculomotor externo, el nervio facial, el nervio esfatocúptico, el nervio glosofaringeo, el nervio vago, el nervio espinal y el nervio hipogloso. Son los que congregan a todo el sistema nervioso de los pares craneales, ¿no? Entonces, también tenemos que valorar las funciones vitales. Estas funciones vitales tenemos que valorar la temperatura, la frecuencia respiratoria, la presión arterial y el ritmo cardíaco. Eso ya lo hacemos constantemente con el monitor multiparámetro. Vemos la frecuencia y el ritmo cardíaco, ¿no? Que están relacionadas también con el sistema nervioso. El bulbo y el nervio vago aportan el control parasimpático del corazón. Al estimular esta zona inferior del tronco cerebral, se produce bradicardia, que también se da cuando tiene lugar un incremento de la presión intracraneal. Además, pueden producir arritmias como bloqueo ventriculares o fibrilación ventricular. Vamos a ver aquí la triada de Cushing, ¿no? La triada de Cushing tiene 3 parámetros: aumento de la presión arterial,
disminución de la frecuencia cardíaca y disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no? Esta triada de Cushing está relacionada con la presión intracraneal o la herniación de una parte del cerebro, ¿no? Entonces hay que identificar esto, triada de Cushing, que es muy importante en la valoración de nuestros pacientes con problemas neurológicos. Los signos de irritación meningia va a ser la rigidez de nuca, las náuseas y los vómitos, la fiebre, la cefalea, ¿no? Los signos, los vómitos y las náuseas y la papiledema. Bien, entonces tenemos aquí un, un video, no sé si Kelly podemos prender este video. Claro, claro, sí, Magister Sayas. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, Ya, a claro, ver, dura 5 minutos nomás, ¿ya? ya está bien. A ver, vamos a ver la diferencia que hay un monitoreo ambulatorio, un monitoreo, ¿no? Un monitoreo de un paciente hospitalizado y un monitoreo de cuidados intensivos. No. Ok. Licenciado Sayas, disculpe, ¿su video tiene audio? A ver, ¿Tiene? ¿Tiene no, sonido? vamos a ponerlo, ¿ya? Ajá, o en Sí, todo caso hay que volver a compartir. Voy a a detener la ver, compartición y usted lo va a optimizar. El sonido. claro, ya. A ver, Ujú. a ver. Excelente día a todos los No, profesionales no es ese de la video. enfermería. Les voy a hablar sobre la evaluación básica neurológica Sí se que le debemos escuchaba, realizar a todos Magister. nuestros pacientes. Ah, ya. Puede subir el volumen, el volumen que hay que subirlo. Cuatro niveles: ambulatorio, El volumen, el volumen. urgencias, emergencias, hospitalizado o intensivo. Ya lo quito. Los nombres Ahí varían está. dependiendo del lugar donde usted Ya. escuche el video. El paciente ambulatorio. Este tipo de paciente es el que observamos a nivel primario, en un nivel primario de atención, a un nivel de consulta, ya sea hacia un médico especialista o hacia una enfermera especialista. Ese es el paciente que vamos a encontrar en una sala de espera, en un área de preparación. ¿En qué consta la evaluación neurológica de este paciente y a quién se la debemos realizar? Consta de evaluarlo al paciente que usted considera que pueda tener un riesgo o que sospecha que tenga algún tipo de comportamiento que lo haga usted pensar que puede tener algún tipo de déficit neurológico. A ese tipo de paciente usted va y le pregunta cómo está, cómo se llama, cómo se siente. Evaluamos en eso si está orientado en cuanto al lugar, espacio o a tiempo. Evaluamos también su estado de ánimo, su nivel de voz, si está excitado, si está relajado. Todas esas componentes forman parte de esa evaluación inicial. Al observarlo, usted se podrá dar cuenta que ese paciente está tranquilo, está preparado, está consciente del procedimiento que se va a hacer. Y si en caso tal va a alguna evaluación médica o alguna evaluación por parte de una enfermería especialista, usted lo va a ver que está tranquilo, consciente y orientado. Es un paciente realmente tranquilo. Pero si usted ve que tiene algún comportamiento extraño, algún comportamiento que no es normal, debe evaluarlo y tenerlo bien cerquita para entonces actuar en caso que presente alguna complicación.
El siguiente nivel es el nivel de urgencia o emergencia, dependiendo del lugar donde ustedes nos escuchan. ¿Qué ocurre en un cuarto de urgencia, una unidad de trauma, una unidad de choque? Es fundamental la primera evaluación que usted le haga al paciente. Si el paciente viene de producto de un trauma por golpe, ya sea un trauma por atropello, un trauma por algún tipo de golpe con un objeto contundente, algún tipo de accidente o caída, es de vital importancia hacerle la evaluación. Ahí en estos casos, muchas veces usamos escalas. Les voy a mencionar la escala de Glasgow o la escala de sedación en caso tal el paciente tenga un tipo de sedación. Pero la escala de Glasgow es sencilla. Nosotros evaluamos la parte ocular, si responde o no responde al llamado, la parte de la voz, si logra hablar coherentemente, si está confuso, si está somnoliento, y la parte de motor fino, ¿no? Si responde, si siente donde está en algún tipo de lesión, todo eso. Más adelante le explicaré mejor en qué consta la escala de Glasgow. Bueno, ese paciente que nos llega, la primera valoración que nosotros hacemos, ¿verdad? El estado de conciencia. ¿Está alerta? ¿Está dormido? ¿Está somnoliento? ¿Responde al llamado de manera coherente o de manera incoherente? ¿Es capaz de brindarnos una historia de manera coherente o no? Si tiene algún tipo de sensibilidad o insensibilidad, pueda que no sienta las manos, tenga algún tipo de paresia, ¿verdad? Esta parte es muy importante, ya que aquí se usan escalas como la de Glasgow o otra escala como la de Ramsey, que es la escala de sedación, dependiendo si el paciente está sedado y con analgesia, pero en muchos casos si está bloqueado o no está bloqueado con algún neurobloqueador. Este paciente los cambios no lo va a decir, no lo va a manifestar, nosotros tenemos que observarlo. ¿Cómo nosotros observamos los cambios neurológicos de un paciente de esto? La primera y más sencilla es el reflejo pupilar, el diámetro pupilar y el reflejo corneal. Lo evaluamos con una lamparita o algún pequeño punto de algún toque sutil para valorar lo que es el reflejo corneal. Otro signo que nosotros vemos en estos tipos de pacientes, que muchos de ellos no pueden hablar, es lo que son las extremidades, la respuesta al estímulo externo. Si hay decorticación, si hay descerebración, si hay rigidez, si hay espasmos, toda esa parte nosotros tenemos que evaluarlo. Muchas veces estos pacientes en cuidado intensivo están con ventilación mecánica, lo cual dificulta hablar, o con una sedación en la cual tampoco nos podemos preguntarle el nivel. Pero si el paciente está en un estado que te pueda hablar y de repente ya no habla, estado que está muy excitado y se queda, luego de eso queda tranquilo, sedado, son esos cambios que deben llamarnos la atención porque algo tuvo que haber pasado en la parte neurológica de ese paciente. Así que, estimados colegas, esto ha sido todo. Una parte muy sencilla en sus comentarios. Espero ver muchas. Bien, se acabó el video. Vamos a comentar con los colegas a ver una pregunta. Magister Sayas, un momento. Magister Sayas, hubo inconvenientes con el video, se logra escuchar, pero muy bajo. Ya. Sí, de repente le he grabado mal el video. Me voy a volver a grabarle después. Sí, ahí le envío. ¿Sí? Claro. Para que puedan escucharlo. Quizás podríamos comentarnos un poco sobre el video Ya. para que los participantes. Ya. Ujú. Sí, decían en el video, se dice de que hay varios tipos de evaluación neurológica, dependiendo de dónde está el paciente, ¿no? Hay un paciente que están pacientes ambulatorios, por ejemplo, pacientes en consulta externa, o pacientes que están, le evalúas cuando están en sala de espera, etcétera, ¿no? Pero hay otra evaluación que es también en la sala de urgencia, ¿no? En emergencia, otra evaluación en la sala de hospitalización y la otra evaluación es a los pacientes críticos. Tienen una similitud, pero va a ser la diferencia en la profundidad de la valoración de estos pacientes, ¿no? Siempre la forma como va
a iniciar esta valoración el profesional de enfermería es con preguntas, con sensibilidad, ¿no? con estímulos que se pueda dar para que puedan tener una mejor valoración. Dentro de los cuidados intensivos se utiliza la escala de Glasgow, la escala de RAS, la escala de Ramsay cuando es en el postoperatorio inmediato. El postoperatorio inmediato ya con la escala de RAS, si esto tiene seroanalgesia, ¿no? La escala pupilar es otro punto muy importante para evaluar a los pacientes de emergencia y los pacientes de cuidados intensivos. Entonces, la escala pupilar ustedes han visto ya cuando hay una midriasis, ¿no? Una miosis, cuando el paciente está con pupilas anisocóricas, si no tiene reactividad ¿no? de la luz. Esa valoración es muy importante, es un dato muy importante que podemos aportar para que el médico pueda oportunamente realizar un tratamiento, ¿no? o un diagnóstico. O prevenir algunas complicaciones del paciente que ha salido de sala de operaciones postoperado de algún evento que haya tenido en problema cerebral, como es una cirugía neuroquirúrgica, ¿no? Hay que tener en cuenta de que nosotros hay que clasificar bien esto de las pupilas, ¿no? Si nosotros encontramos a un paciente a ver, un paciente cuando fallece, ¿cómo estaría la pupila, no? Una pregunta que me hicieron una vez, ¿no? ¿Cómo estaría la pupila de un paciente fallecido? El paciente fallecido, su pupila va a estar aumentada totalmente grande, ¿no? Eso se llama unas pupilas midriáticas, totalmente midriáticas, ¿no? Y un paciente o una persona que haya consumido droga o intoxicado, un paciente intoxicado con droga, las pupilas van a estar pequeñas, mióticas pequeñas, ¿no? Mióticas, isocóricas, mióticas, ¿no? También lo otro, cuando ha fallecido, isocóricas, midriáticas totalmente. Entonces, cómo la valoración pupilar nos ayuda a veces a clasificar el estado del paciente, ¿no? Entonces, también cuando haya anisocoria, se va a determinar pues que la zona contraria del cerebro está con una presión aumentada, ¿no? Que está haciendo de que la presión y que esto hace que ocurra una anisocoria, ¿no? Del lado contrario. Entonces ese es un dato muy importante en la valoración y eso es lo que nos decía en el video, ¿no? Como digo, el video se le va a enviar de todas maneras, se va a tratar de grabar mejor y se le va a enviar por intermedio de este curso, se le va a enviar y van a tener acceso a ese video. Muy bien. ¿Preguntas? Sí, muchas gracias, Magíster Sayas. Tenemos la pregunta de Gerardo Fernández. En cuanto al tamaño de pupilas, cuando decimos 2/2, ¿aló? Sí, ¿Magíster Sayas? sí, sí, te escucho. Sí, Gerardo Fernández en el botón del chat nos comenta, en cuanto al tamaño de pupilas, ¿cuándo decimos 2/2? Claro, cuando es 2/2 es que las pupilas están iguales, ¿no? 2, 3, hasta 4, hasta 3, 2 y 3 es normal, ¿no? Cuando yo digo 2/2, quiere decir que la pupila del lado derecho tiene un tamaño de 2 milímetros y el otro también, el izquierdo, de 2. O sea, son iguales. Eso se llama isocóricas, ¿no? Que son iguales, isocóricas. Y están pues normales, ¿sí? Gracias. Gracias, licenciado Gerardo. Magali Rodríguez nos pregunta, ¿cómo se evaluaría la presencia de la triada de Cushing en pacientes ventilados o no se podría? Claro, sí se puede porque en el monitor nos da la frecuencia respiratoria, la onda de la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces se va a ver ahí la onda, ¿no? Si es característico, se clasifica esa onda, ¿no? Y entonces vamos a ver que dentro la característica de la triada, pues es que tiene una respiración característica que va a ser evaluado con la triada de Cushing, ¿no? Entonces se ve la onda en la pantalla del monitor multiparámetro Perfecto. de la frecuencia. Lady nos pregunta, buenos días, ¿la muerte cerebral se podría diagnosticar con el Doppler transcraneal? Sí, claro.
sí se puede realizar con eso. Y Magali Eh, Rodríguez, sí, perdón. la muerte cerebral, disculpe, la muerte cerebral, no solamente tiene un criterio, ¿no? Tiene varios criterios, ¿no? Y uno de esos es de repente con eso, ¿no? No es un solo criterio, son varios procedimientos que se tiene que hacer para diagnosticar la muerte cerebral, ¿no? Muy bien, ¿sigue? Sí. Irma Dorita, voy a permitirle usar el micrófono. Irma, buenas tardes. A ver, Irma. Irma, tienes que activar tu micrófono para hacer tu consulta. Ok, bien. Magali, Magali Rodríguez Yauri nos pregunta, una vez escuché que puede haber una diferencia de 0.5 entre las pupilas. ¿Esto es cierto? Una vez, 0.5. Sí, que puede haber una diferencia de 0.5 entre las pupilas. Bueno, se tendría que ser más exhaustivo ¿no? La visualización de la pupila, ¿no? Realmente nosotros usamos pues una linterna, ¿no? Una linterna y revisamos las pupilas derecho, izquierdo y después revisamos, ¿no? Abrimos los dos apertura ocular y se ve el tamaño de los dos, ¿no? Puede ser muy pequeña la diferencia, pero tendríamos que utilizar ya de repente una linterna mucho más, ¿no? Mucho más sofisticada para ver el tamaño diferencial de eso. Pero la diferencia de 0.5 no es muy significativa de repente, ¿no? Significativa sería pues cuando la pupila está muy pequeña y la otra está más grande, ¿no? O sea, la pupila tiene 1 y el otro puede tener 5 o puede tener 4. Cuando se diferencia a simple vista el tamaño de las pupilas. ¿Sí? Ok, perfecto. Bien, entonces, aún tenemos tiempo para poder resolver preguntas. Está bien, voy a pasarle, como hay un poco de tiempo ahí, Sí, voy a pasarles este video que quedé pendiente, que también 5 minutos es. perfecto, ¿Está doctor. bien? ¿Se puede? Perfecto. ¿Se puede? Sí, perfecto. Para concretar la primera parte de lo que hemos hablado de la hemorragia subaracnoidea, aquí he visto un video muy creo que muy didáctico, en pequeño, en 5 minutos, nos va a decir los conceptos de la hemorragia subaracnoidea. A ver, vamos a empezar. Y luego tenemos otra hemorragia que también entra dentro del espectro de lo que llamamos los ictus, que es la hemorragia subaracnoidea. La idea es que es una patología con una mortalidad altísima y cualquier médico, sea neurólogo o no, tiene que estar un poco acostumbrado a los conceptos del manejo o de la sospecha de la hemorragia subaracnoidea. El sangrado al espacio subaracnoideo da una imagen muy típica que muchos estaréis acostumbrados, que es la sangre metida por los surcos del cerebro. Si os ponéis esta pregunta, probablemente reconozcáis fácilmente esa sangre metida por ahí. Desde esto es una hemorragia subaracnoidea. También en la zona profunda del cerebro tenemos espacio subaracnoideo, se llaman las cisternas de la base. Y aquí veis el dibujo de lo que es el mesencéfalo, los lóbulos temporales y toda esta cisterna con una forma así como un poco pentagonal y con picos, llena de sangre. Eso es espacio subaracnoideo. Y la causa más frecuente suele ser traumática. Lo que pasa es que aquí estamos viendo una hemorragia subaracnoidea espontánea. Bien, esa sangre en ese espacio irrita muchísimo las meninges, como otra patología de las meninges que vemos en el curso, que es la meningitis. Bueno, pues el cuadro puede parecerse mucho. Va a haber un dolor de cabeza muy fuerte, rigidez nucal, al estado del paciente a veces entra directamente en coma. Y lo típico es el dolor. Entonces, sí, el dolor, el peor dolor de tu vida. No, todos, si lo pensáis, hemos pasado por el peor dolor de nuestra vida en algún momento y la mayoría no hemos tenido hemorragias subaracnoideas. Probablemente si la tienes sea el peor dolor de cabeza de tu vida. Pero mucha gente llega a urgencias con quejas de dolores de cabeza muy intensos. ¿Cómo lo distingo de algo que me hace sospechar de subaracnoidea o no? Bueno, lo más específico sería un dolor que alcanza el máximo de intensidad en segundos. No tanto la intensidad que alcanza, sino lo brusco que es el dolor. Eso le llamamos normalmente una cefalea antrónica. Cuando yo estoy ante un cuadro así, no ante un cuadro que poco a poco va haciéndose más intenso, eso puede tener otras causas, podría ser una subaracnoidea, pero no es tan específico. Cuando yo estoy ante un cuadro de cefalea antrónica, lo que tengo que pensar es que tengo que hacerle un escáner a ese paciente. Y en el escáner puedo encontrar esto que hablábamos, sangre metida entre los surcos del cerebro o en las cisternas de la base.
Y si no he tenido ningún golpe y tiene sangre ahí, pues pensaré que hay una lesión vascular debajo, nuevamente aneurismas que se han roto, que liberan la sangre a ese espacio. Pero puede pasar que haga un escáner y que no encuentre sangre. Tengo que saber que si yo tengo una sospecha alta, y cuando tengo una cefalea de entorno tengo una sospecha alta, el escáner puede no detectar esta sangre. Lo que tengo que hacer es una punción lumbar. Y en la punción lumbar puedo encontrar los restos hemorrágicos que me digan, ya no se ve en el escáner, o era tan poco que no se ve en el escáner, pero aquí hay signos de una hemorragia subaracnoidea. Bien, pues si yo encuentro sangre en el escáner, o el escáner era normal y encontré restos en la punción lumbar, tengo que hacer un estudio vascular, que normalmente en todos los sitios es un angiotac. En unos sitios pues directamente se hace una arteriografía. En cualquiera de los dos, pues puedo encontrar una lesión vascular. Y que si hago un angiotac y no encuentro nada, bueno, pues normalmente en esos casos hacemos una arteriografía. O sea, como veis, la sospecha es tan importante que incluso aunque algunas pruebas sean normales, pasamos al siguiente escalón. Y lo que voy a encontrar muchas veces es una lesión como esta, una pompa, una debilidad de la pared que ha ido formando como un globo que puede romperse y dar salida a la sangre normalmente al espacio subaracnoideo. La zona más frecuente es esta que veis aquí, el polígono de Willis, y bueno, pues puede pasar que yo tenga una subaracnoidea y haga todo el escalón de pruebas y no encuentre nada. ¿Eso es de buen pronóstico o de mal pronóstico? Bueno, pues aunque muchas veces queremos que nos respondan a por qué he tenido una subaracnoidea, es de mejor pronóstico no encontrar un aneurisma que encontrar un aneurisma. En general, bueno, pues hay un pequeño porcentaje de pacientes que fallecen directamente por la gravedad del sangrado y sus complicaciones directas. Pero hay un porcentaje muy alto de pacientes que pueden fallecer de complicaciones diferidas. En general son dos las más importantes, el que vuelva a sangrar o el vasoespasmo. El vasoespasmo es que la sangre que hay alrededor de la arteria puede hacer que se irrite, por así decirlo, se haga más pequeña y que se combine el daño del sangrado con el daño de una isquemia producida por esa arteria más estrecha. En la otra parte de las complicaciones puede ser que vuelva a sangrar. Por eso es muy importante, cuando el paciente tiene un sangrado así, se detecta un aneurisma, aislarlo de la circulación. Que no siga entrando sangre arterial en esa pompa débil que se puede romper. Eso se puede hacer por cirugía, se clipa desde fuera o endovascularmente rellenándolo desde dentro con COPS. El nimodipino se pone porque aumenta la supervivencia, aunque lo conocéis como vasodilatador, no penséis que es solo para el tratamiento del vasospasmo, es algo que ponemos en las subaracnoideas porque mejora su pronóstico. Y bueno, pues eso es todo, espero que os sea de utilidad y si tenéis cualquier duda, pues ahí tenéis mi correo y me escribís para lo que queráis. Bien, a ver, ese creo que con eso consolidamos lo que es la hemorragia subaracnoidea. Bien, ¿queda alguna pregunta, Kelly? Sí, un momento. ¿Me puedo escuchar? Kelly, Nelson. Ok, perdón, Magíster Saya. Sí, tenemos de segundo. Segundo, por favor. ¿Puedes activar tu micrófono? Licenciado segundo. Magíster, buenas tardes, le habla segundo. hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, segundo. Magíster, Dime. una consulta, mire, escuché una parte del video donde mencionaba sobre los aneurismas. Mi pregunta es la siguiente, ¿los aneurismas, Magíster, se da a una determinada edad o se puede presentar así del momento? Porque mire, hace 8 años conocí una nueva de tan solo 18 años y a los 18 años sufrió un aneurisma y ella falleció. Ahora mi pregunta es la siguiente, ¿esto es hereditario? ¿O es que qué pudo pasar, Magíster? No entiendo esa parte. ¿Por qué un aneurisma se presentó así a su temprana edad, a sus 18 años? ¿Hasta dónde yo tenía referencia de que eso se daba, por ejemplo, en personas ya no, que pueden ser personas adultas, pero más no en un adolescente de 18 años? Gracias. Claro, mire, ya, bueno, muy buena pregunta, mire. Primero las aneurismas es una alteración de las capas de los vasos sanguíneos, ¿no? Los vasos sanguíneos están constituidos pues, por la túnica externa, túnica media y túnica interna, o la íntima, ¿no? Entonces, esta alteración de estas capas pueden ser congénitas también, ¿no? O también se pueden alterar por todo lo que produce los premonitorios, como se llama, ¿no? Como dicen, el exceso de la hipertensión arterial, el consumo de alcohol, de drogas, eso, ¿no? Pero eso sucede pues, con las personas que tienen mayor edad.
Son pocos casos que se producen en en personas muy jóvenes o muy pequeñas, ¿no? Pero eso debe ser más a consecuencia de las alteraciones genéticas, ¿no? Malformaciones genéticas que pueden tener. Entonces, eso ocurre, pero eso es muy poco porcentaje y puede ser que esté incluido ¿no? La persona que tú me mencionas, ¿no? Son pocos casos que suceden eso. La mayoría de los casos son con personas de mayores de 60 años, ¿no? Y los que sí ocurren son pues los que tienen problemas genéticos, malformaciones, ¿no? Tanto de los vasos sanguíneos como de malformaciones arteriovenosas, como se dice, ¿no? Puede ser, ¿no? Son probabilidades, puede ser. Muchas gracias, Muy bien. licenciada. Pero Segunda. la primera, el primer origen de esta hemorragia subarachnoidea son las aneurismas. El segundo son las malformaciones arteriovenosas. Ahora, de repente no ha tenido aneurisma, ha tenido un problema de malformación arteriovenosa, ¿no? Entonces, ese problema le ha originado la hemorragia subarachnoidea, ¿no? Entonces, ha tenido problemas en el vaso sanguíneo, que al final podría ser también como un aneurisma. Muy bien, Ah, ya, Magíster, muchas gracias. ya amigos, saludos, buenos días. Gracias, licenciado. Segundo, Rose nos pregunta, con respecto a lo hidratado en el paciente crítico, ¿cuál es la solución ideal? ¿Lactato, cloruro o gelofosina? Bueno, va a depender, ¿no? En qué está prestando. Lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que dar la normovolemia, ¿no? Ahora va a depender de los análisis de laboratorio, de los electrolitos, ¿no? De los, tiene que haber un balance hídrico, ¿no? Más o más menos de 100 o 200, ¿no? Entonces, va a depender bastante del gasto urinario, de los valores de electrolitos, más que todo el sodio, ¿no? Y ver pues la presión arterial, ¿no? Normal, ¿no? Entonces, si tenemos la presión arterial normal, en este caso la presión intracerebral, la presión arterial media, ¿no? Vemos que está dentro de la normovolemia, entonces no habría ningún problema, solamente se mantendría con cloruro de sodio, ¿no? Pero los agregados va a depender de los análisis de laboratorio que tengamos, ¿no? Ese es el caso clínico en todo caso, ¿no? El caso clínico. Si ponemos pues un examen de electrolitos, ¿no? Y de repente el sodio está muy aumentado, está disminuido, entonces se hace estrategia de fluidoterapia con agregados de electrolitos, ¿no? Como son las soluciones hipertónicas, hipotónicas, isotónicas, ¿no? Por lo tanto, se usa solamente soluciones isotónicas. Bien. Bien, bueno, si hubiesen algunas consultas, aún tenemos todavía el tiempo para poder hacerlo. Así como los participantes han estado levantando la manito de Zoom para activar su micrófono, también ustedes pueden tener la opción de hacerlo. ¿Ok? Vamos, Gerardo. Gerardo, ¿qué tal? Gerardo, buenas tardes. Profesor, una pregunta. Sí, Gerardo. Cuando usted mencionó de lo que es el Glasgow mejorado, ¿eso es está utilizando en las unidades de cuidados intensivos, ese formato? Ah, qué bien, mire, mira, que yo sepa, bueno, en el hospital donde yo trabajo no utilizamos la escala de Glasgow modificado, ¿no? Pero sí hay pues en la teoría, ¿no? En la teoría existe la escala de Glasgow modificado. Esa escala de Glasgow modificado es cuando el paciente se quiere valorar con tubo traqueal, ¿no? Utilizamos la escala de Glasgow normal, ¿no? El tradicional, pero sí hay datos que sí se puede utilizar, ¿no? Se debería utilizar, ¿no? Si ese dato puede ayudarnos más, se puede utilizar, ¿no? Se dice la evaluación modificada de escala Glasgow es solamente la respuesta verbal, porque la respuesta verbal en un paciente crítico lo vemos con un tubo traqueal. Nosotros consideramos el tubo traqueal como T o de repente como un puntaje 1, pero en el modificado ya no se considera el tubo traqueal como 1, ¿no? Sino tiene una valoración también igual del 1 al 5.
Entonces, no, primero cuál 4 no. Entonces, se tiene que ver el puntaje del 1 al 5, pero ya no respondiendo palabras, sino valorando los gestos del paciente que tiene el tubo traqueal, como ustedes han visto en la escala, ¿no? Aquí, a ver, voy a poner la escala. ¿Dónde está? Vamos a poner la escala ya. ¿No? Interesante, ¿no? La escala de Glasgow modificado, ¿no? La escala de Glasgow modificado. ¿Dónde está? Aquí está. Ya. ¿Salió? ¿Se ve la pantalla? Sí, magíster. Sí, ¿no es cierto? Entonces aquí no. ¿Ve? Uh-huh. Y vamos a ver la escala de Glasgow modificado. Ahí, ¿no? Entonces ven ustedes ahí, en el lado derecho de su pantalla, van a encontrar ustedes la escala de Glasgow que utilizamos mayormente en todos los servicios, ¿no? Pero hay la teoría de la teoría en que la escala de Glasgow es modificada cuando un paciente tiene tubo traqueal. Hay también escala de Glasgow modificado en pediatría, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? O sea, es la escala de Glasgow, pero está modificada para valorar a niños, ¿no? Entonces, esto es la forma como vamos a hablar, es un poco diferente, pero que tenemos que llegar al puntaje que tenemos, ¿no? El puntaje no va a cambiar, pero va a cambiar la forma de valoración. Aquí la forma de valoración se va a diferenciar en la respuesta verbal, ¿no? Respuesta verbal, vemos ahí que es de, ¿no? Que tenemos del 1 al 5, el normal, pero cuando está intubado el paciente también tiene un puntaje del 1 al 5, pero no. Entonces vemos que ahí hay fases que podemos evaluar, ¿no es cierto? Entonces, es diferenciado, ¿no? Pero que utilizamos hasta ahorita no se utiliza, bueno, en mi servicio no utilizamos todavía el modificado, ¿no? Estamos utilizando el normal, ¿no? Consideramos el tubo como T o como 1. Así es. Bien. ¿Otra pregunta? Sí, una pregunta de Luciana Valenzuela. ¿Cuál es la correcta preparación de las soluciones hipertónicas y qué cuidados debemos tener al administrarlo? ¿Puede ser por vías periféricas o debe ser central? Todo esos pacientes que tienen solución hipertónica tiene que ser por vía central, ¿no? Por vía central. No, debería ser por vía central, ¿no? Debería ser, porque son medicamentos que se van a pasar en bolo, ¿no? En bolo. Ahora, las soluciones hipertónicas, pues hay varias, ¿no? Hay de 7.5, hay de 5%, hay de 3%, ¿no? Va a depender de los valores de electrolitos. Los cuidados de enfermería tienen que ser, esas administraciones tienen que ser, ¿cómo le digo? Si se va a poner una cantidad de 100 centímetros cada 4 horas o cada 2 horas, entonces tiene que poner 100, ¿no? Porque antes se colocaba con volutroles, ¿no? Con volutroles, entonces, ¿qué pasa? O de repente directamente se ponía un equipo de venoclisis y se ponía a la preparación que era 1 litro. En 1 litro estamos hablando, ¿no? La dilución se hace en 1 litro, ¿no? Pero cuando se pasa gradualmente de cada 100 centímetros, o 150, o 200, dependiendo de la indicación del médico. Lo que pasa es que cuando usamos equipo de venoclisis, ¿no? Abrimos y se puede pasar más de lo indicado, ¿no? Si está indicado 100 centímetros, lo pueden pasar hasta 200, 300, porque a veces no se calcula. Por eso es que nosotros ponemos en bombas de infusión, ¿no? De repente a una velocidad, ¿no? De media hora, no sé, pero la cosa es de que se pasa mucho más fácil por eso y es más exacto, ¿no? O también en volutrol, ¿no? O sea, ustedes ponen la cantidad de volutrol, 100 centímetros, y pasan todo el volumen, no abren toda la llave y pueden pasarlo, ¿no? En minutos, ¿no? Porque es en bolo. La administración de solución hipertónica, todo es en bolo, ¿no? La cuestión es que tiene que ser en la forma, en la cantidad que está indicado. Y los cuidados de enfermería son, pues, los controles de electrolitos en ese paciente, ¿no? Que
el sodio, el potasio esté dentro de los valores normales, todos los electrolitos estén dentro de los valores normales para evitar complicaciones en este paciente, ¿no? Bueno, ese sería, ¿no? Cuando en una solución pues, hipertónica al 7.5%, que generalmente utilizamos al 7.5%, se utiliza pues, 17 ampollas y media de hipersodio, ¿no? De hipersodio de ampollas al 20%. Ok, Magister. Tenemos acá preguntas. Evelyn, buenas tardes. Quisiera saber cuál es el intervalo de tiempo recomendado para el control de electrolitos en caso de uso de solución hipertónica. Claro. Mira, el monitoreo de electrolitos lo hacemos sí, es inmediato el cambio, ¿no? Es inmediato el cambio. Debe ser cada 6 horas. Cada 6 horas, ¿no? Máximo hasta 12 horas, pero cada 6 horas hacemos para ver qué consecuencias tuvo, ¿no? Una vez que pase el bolo, ya el cambio va a ser inmediato, ¿no? Entonces, hay médicos que aconsejan y se ponen, ¿no? Termina la administración de la solución hipertónica a la hora y están tomando el control de electrolitos, ¿no? A la hora, media hora, están tomando el control de electrolitos, ¿no? Hasta que ya se vea que están normalizándose, ya dejan de hacer el monitoreo de electrolitos, ¿no? Cada 12 horas o cada 6 horas. Pero es inmediato, ¿no? Máximo media hora, 1 hora, están tomando ya el control de electrolitos para el manejo, el tratamiento de las soluciones hipertónicas. Ok, Lady nos dice, en caso de poliuria, el uso de la vasopresina endovenosa, ¿cómo sería la preparación? ¿La vasopresina? Sí. Pero ¿en qué situación? Pues? En caso de poliuria. Poliuria, ya. Claro, la vasopresina utilizamos, toda vasopresina que utilizamos en esos pacientes va a depender bastante del gasto urinario que tenga, ¿no? Del gasto urinario. Va a depender del balance hídrico que tenga el paciente. Un paciente puede tener poliuria por los líquidos que le hayan colocado también, pero ese paciente también puede tener poliuria justamente por el problema neurológico que puede tener, ¿no? La vasopresina utilizamos una ampolla en 100, ¿no? Dextrosa, y colocamos pues en infusión endovenosa y por catéter venoso central. Y tiene que ser graduado, no tiene que ser graduado eventualmente según el gasto urinario que tenga el paciente. El balance hídrico es una forma de poder valorar bastante el gasto urinario, tener en cuenta también el acumulado que tenga este paciente, ¿no? El paciente hay que evitar la sobrehidratación y la deshidratación de estos pacientes, ¿no? Bien. Sí, Magíster, aquí, aquí Cecilia, perdón, vamos a ver aquí. Ok. Lady. Vamos un poco confuso aquí la información. Aquí tenemos, Alberto nos pregunta, en el contexto COVID-19, las repercusiones y consecuencias neurológicas en el sistema nervioso central y el manejo pertinente de casos. En el COVID, sí. Claro. En COVID tenemos problemas neurológicos post tratamiento, ¿no? O sea, post tratamiento, ya una vez el paciente que salga del evento, ¿no? ¿Por qué? Por el manejo de la pseudoanalgesia. Entonces, el mal despertar del paciente, ¿no? El mal despertar del paciente es el problema principal del servicio, ¿no? Esos pacientes después van a estar con midazolam, fentanilo, propofol, ¿no? Inclusive con relajantes musculares que hacen pues que el paciente esté completamente sedado, ¿no? Completamente anestesiado, ¿no? Es un paciente que está completamente dormido totalmente y no siente, ¿no? No hace ni una función muscular. ¿Por qué? Porque está con un ventilador mecánico, ¿no? El ventilador mecánico produce dolor. Entonces, todo esto, como es una presión positiva que va a haber, entonces tiene que estar en esas condiciones. Las consecuencias de estos medicamentos, ¿no? Estos medicamentos que hacen la pseudoanalgesia y la relajación muscular, son los que van a hacer alteración neurológica al paciente. Por eso es que
Una vez que salgan de los medicamentos, de la pseudoanalgesia, el paciente tiene que salir, ¿no?, en forma gradual y tiene que ser suplantados esos medicamentos endovenosos por medicamentos que van a ser administrados por el tracto gastrointestinal, o sea, por la sonda nasogástrica, ¿no? Como son los ansiolíticos, ¿no? Los ansiolíticos, entonces los analgésicos también por vía sonda nasogástrica. Entonces, poco a poco, este paciente se tiene que hacer una valoración neurológica para determinar si tiene alguna alteración neurológica. Y estos pacientes, pues, tienen psicosis, ¿no? Incluso ya una vez que terminan ya la etapa de la enfermedad, ¿no? Termina la etapa del COVID, termina la etapa de las consecuencias que trae el COVID, ¿no? Estos pacientes son entrevistados por especialistas ¿no?, de psicología, neurología, ¿no? Porque hay alteraciones neurológicas que va a llevar a consecuencia que estos pacientes van a tener sesiones de neurología y sesiones de psicología, hasta de psiquiatría, ¿no? Que tienen problemas psiquiátricos. También algunos pacientes que salen de esta enfermedad, ¿no? Ok, Bien. gracias. Bien, aquí Sandra, hemos activado tu micrófono. ¿Puedes hacer tu consulta, por favor? Sandra. Bien. Ok, aquí otra preguntante. Joana. Joana, muy buenas tardes. ¿Puedes activar tu micrófono? Joana. Ya, ok. Bien. Joana. No logramos escucharte, Joana. Bien. Bien, Kelly. Ok, segundo. Segundo, Segundo, buenas tardes. Magister, ya que estamos tratando este tema importante relacionado a lo que es cabeza, me consulta la siguiente. Magister, en un caso de epilepsia, ¿por qué es que hay pacientes de que antes, ¿no?, de que se descompensen, se desmayen, presentan lo que es auras, y en cambio en otros no? ¿Y el por qué no? Que cuando ya regresan a su en sí, pierden el conocimiento, no te conocen. Gracias. Ya. Bien. Sí, pues, ¿no? Sí, no es un punto muy investigado ese concepto que me dice Augusto, ¿no? Sí, pues hay pacientes que tienen convulsiones ya teniendo auras, pero los conceptos no están muy definidos, ¿no? De hecho, pues, para prevenir esto, siempre tienen dentro de su tratamiento anticonvulsivantes, ¿no? Profilácticos, ¿no? Para prevenir estas convulsiones con estos pacientes, ¿no? Pero hay convulsiones, pues, que de diferentes patologías neurológicas. Se tiene que hacer una exhaustiva valoración para determinar de cuál es el origen de ese problema de las convulsiones, ¿no? Entonces, son daños cerebrales que pueden tener diversos, ¿no? Como han visto ustedes en la parte inicial de los temas que hemos hablado de sistemas, de diferentes partes del cerebro, ¿no? Que todos tienen una diferente función, pero están ligadas con neurotransmisores, ¿no? Entonces, ¿de dónde origina las convulsiones? ¿De dónde origina todos esos movimientos que son alterados? No están muy investigados, ¿no? Yo creo que el mismo neurólogo, ¿no?, viene, evalúa y no hay conclusiones definitivas que puedan ayudar a que el médico pueda hacer un diagnóstico mejor, ¿no? Así es, Augusto. Ok. Gracias, gracias, segundo. Tenemos una consulta de Johanna, si me permite, por favor, Magister Saya. Estos pacientes, ¿qué PVC deben mantener para así evitar la sobrehidratación o la deshidratación? ¿Cómo no te escuché bien, Kelly? Johanna pregunta, ¿estos pacientes qué PVC deben mantener para así evitar
la sobrehidratación o la deshidratación. PVC, Sí. ¿no? Ujú. Ah, ya. Y a mí, para valorar la hidratación o sobrehidratación, la PVC es solamente una ayuda, ¿no? No es algo específico que va a ver sobre la volemia del paciente, ¿no? Solamente es un criterio, como dicen, ¿no? Pero claro, la PVC debe estar pues hasta dentro de la valoración que puede haber, tiene que estar, no puede estar más de 15, ¿no? No puede estar más de 15 milímetros de mercurio. No estamos hablando de milímetros de mercurio cuando tenemos el monitor. Y dentro del monitor vemos la PVC, ¿no es cierto? Una PVC de forma invasiva tiene que ser para que ayude como un dato más eficaz al médico, ¿no? ¿Cómo se toma la PVC invasiva? Justamente con la misma línea de monitoreo que se hace la línea arterial, con ese de equipo invasivo que tiene un domo, un traductor. Ese mismo equipo se utiliza para medir la PVC invasiva y nos va a salir en la pantalla un dato que debe ser entre 0 y 15 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, mayor de 15 nos va a indicar pues que mayor volemia, ¿no? Entonces, pero no es, como le digo, no es un criterio definitivo. También se tiene que ver el balance hídrico, se tiene que ver, ¿no? Los ingresos, los egresos, tiene que ver el gasto urinario, tiene que verse también los electrolitos, el sodio, etcétera. No es un conjunto de criterios que va a determinar si hay una buena volemia o no hay una buena volemia, si está deshidratado o está deshidratado, ¿no? Todas esas cosas tienen que ver en forma conjunta. Las actividades de enfermería ayudan ¿para qué? ¿Para qué? Para que el médico tenga un mayor concepto, una mayor visión y tratar al paciente, ¿no? Entonces, ese es el monitoreo de enfermería y la medición de la PVC es uno de esos, ¿no? Medimos la PVC por intermedio del catéter venoso central, juntado con ese equipo de procedimiento invasivo, como tenemos ahí el domo, el traductor, va colocado a la pantalla y en la pantalla sale la PVC y esa PVC tiene que ser tomada por el enfermero o la enfermera y tiene que ser un dato que se tiene que brindar al médico para que el médico pueda, ¿no?, tener un criterio más de hacer su diagnóstico, su tratamiento al paciente, ¿no? Entonces la PVC debe oscilar entre 0 y 15 milímetros de mercurio. En el procedimiento invasivo estamos hablando, ¿no? Perfecto. Listo, perfecto, Magíster Sayas. Hemos terminado con este cuarto tema del curso Manejo Integral de Paciente Neurocrítico en la Unidad de Cuidados Intensivos. Así le agradece su participación, Magíster Carlos Sayas, como siempre, brindándonos tanta información para el sector de enfermería. Muchas gracias, Magíster Sayas. Gracias, que tengan muy buenas tardes. Nos vemos hasta todo el próximo. Hasta luego.